Primera de Pedro, vamos allá. Creo que nosotros estamos estudiando Primera de Pedro, ¿cierto? Vamos a la palabra ahí. Versículo 1 y 2, eso vamos a estudiar hoy día, solo eso. Cuando digo solo eso, no significa que es corto, digo que es solo eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. La semana pasada hablamos de Pedro, ¿se acuerda? Hablamos de este personaje tan resaltable en la Escritura. 150 veces se menciona el nombre de Pedro en las Escrituras, más o menos. Un poquito más quizás. Pero Pedro era un personaje muy extrovertido dentro de los discípulos, líder natural de los discípulos. Era el que tenía grandes aciertos y grandes desaciertos por su carácter, siempre impulsivo, siempre con ganas de probar más allá. Pedro, un hombre que el Señor le usó mucho, llegó a ser un pilar dentro de la iglesia después de que Cristo ascendiera. Él fue uno de los pilares fundamentales de la primera iglesia, de la primera formación de la iglesia. Él fue el primero y el que se le dieron las llaves de... ¿Se acuerda que a Pedro se le dieron las llaves del reino? ¿Qué significa que se le dieron las llaves del reino? Porque cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, bueno, algunos de los profetas, algunos dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres tal y tal. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué interesante lo que sigue, porque lo que sigue dice así. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Permítame hacer un paréntesis. El único que nos puede ayudar a entender quién es realmente Jesucristo es el Padre que está en los cielos. Si usted entiende quién es Jesucristo es porque el Padre te lo reveló soberanamente. Porque hay mucha gente que usted le habla el Evangelio y no lo entiende, ¿se ha dado cuenta? Le habla y no lo entiende. Ayer me entrevisté en esta misma iglesia con un incrédulo muy fiel, uno de los incrédulos más fieles que yo he visto de iglesia. Siempre iba a la iglesia y lector de la Biblia, se había leído toda la Biblia. Y apenas terminé el sermón, había una imagen aquí pegada a mí, dándome la mano y haciéndome un montón de preguntas. Él dijo que una vez se entrevistó con un gringo, como 3 horas estuvo conversando con él, porque él sabe muchas cosas. Y el gringo... El diagnóstico después de este hermano en la fe para ese hombre fue, según lo que él me contaba, él me dijo, dice, después de 3 horas, que a mí me falta solo un poquito de fe. Y yo le dije, ¿yo te puedo dar mi diagnóstico? A ti te falta nacer de nuevo. Y fue tan linda la conversación porque en 2, 3 ocasiones se quedó pensando profundamente y quedó diciendo, tiene razón, yo no soy creyente todavía. Porque era necesario que naciera de nuevo. No le faltaba un poquito de fe. Es un hermoso varón de Dios en el sentido de que él piensa en Dios y le da vuelta y quiere entender las cosas, pero todavía cuestiona a Dios. ¿Os es necesario nacer de nuevo? Es una gracia cuando Pedro dice, hermanos, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta declaración no es mano de hombre, es mano de Dios. Hay mucha gente que tú le puedes explicar el Evangelio, no lo va a entender, hasta que Dios los haga entender. Y esa es la parte que a Dios le toca, no es de nosotros. ¿Usted por qué entendió el Evangelio? ¿Porque es muy inteligente? No, si hay otros más inteligentes que tú, y no lo han entendido. Es la gracia de Dios, que te permite entender quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y a ti te digo, yo a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué significó eso en la historia y en la vida de Pedro? Las llaves del reino, hermano, según se interpreta con hechos, es que Pedro fue el primero que llevó el Evangelio a los judíos y a todos los que estaban ahí en el día de Pentecostés. Fue él que abrió la puerta para que la gente escuchara el Evangelio. Después fue él el que abrió la puerta en Hechos capítulo 10 para que entrara el primer gentil a la salvación en Cristo Jesús. Eso creo yo que significa que tiene la llave del reino. No creo que significa que Pedro anda en el cielo paseándose con un manojo gigante de llaves aquí y que cuando usted se muere y llega al cielo, el primero que sale a encontrarte es Pedro.
Y te da la mano diciendo bienvenido, hijo, y te abre la puerta con su tremenda llave y te deja adelante. No creo que ese es el dibujo, aunque muchos lo han interpretado así. Creo que según la historia y el contexto histórico es que Pedro fue el primero que llevó el evangelio a los grupos para que el evangelio corriera por todo el mundo. Eso tiene lógica en esta carta de Pedro. Porque mira lo que dice 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, mis queridos hermanos, está dirigiendo esta carta ¿a quiénes? A los expatriados de la dispersión, sin patria y dispersos. Echados de la patria, expatriados, fuera de la patria y dispersos. Pero ¿por qué han sido echados de la patria y por qué han sido dispersos? Es más o menos algo parecido a lo que pasó en el libro de Hechos. Vaya al libro de Hechos, por favor, capítulo 8, versículo 1. Más o menos así fue lo que pasó. Los expatriados de la dispersión son un grupo que fueron echados por la persecución por causa de su fe. Hechos capítulo 8. Apaguen sus celulares, por favor, ya que escuché algo por ahí. Apaguen sus celulares, guárdenlos absolutamente en silencio, quémenlos, hagan lo que quieran, pero por favor, que no molesten. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron dispersos, esparcidos, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Creo que tiene que haber sido algo así. Los expatriados de la dispersión era un grupo consecuente a la persecución que se les implantó por causa de su fe. No se olvide que Pedro escribe más o menos en el año 64, 65 después de Cristo. Y Nerón se instala en el gobierno más o menos años 60 y algo hasta... no sé hasta cuándo, pero 62, 64, Nerón estaba reinando, gobernando. Por lo tanto, si Pedro escribe más o menos en el 65, están sufriendo lo que es el embate de Nerón. ¿Se acuerdan que les conté una historia con Nerón? Que Nerón puso como chivo expiatorio a los creyentes, echándole la culpa a ellos que habían incendiado Roma, todo esto. Entonces había bastante persecución, antagonismo para los creyentes, todos en contra de los creyentes. Pero algo de esto, cuando Pedro escribe a los expatriados de la dispersión, obviamente nos está poniendo en un ambiente de pérdida, de sufrimiento, de una fe bajo prueba. Mire versículos 6 y 7 de 1 Pedro 1. En lo cual vosotros os alegráis, hablando de su esperanza eterna, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, etcétera, etcétera. Si usted ve el contexto de esta carta y todo lo que habla este término expatriado de la dispersión, obviamente estamos en un contexto, en un ambiente de pérdida, de sufrimiento, de una fe bajo prueba. Los hermanos estaban siendo probados aquí. Y ese es el ambiente que nos da inmediatamente Pedro en ese versículo. Versículo 1 sigue diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y estos lugares, hermanos, es muy probable que Pedro haya sido en estos lugares donde Pedro ministró después del concilio en Jerusalén. Hechos capítulo 15, él participa de un concilio con los judíos versus los gentiles. Y Pedro aparentemente o muy probablemente él se fue a ministrar fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Ese es un gran cambio para Pedro, porque Pedro, cuando él conoció al Señor, aún con el Espíritu Santo en su corazón, él no tenía una buena opinión como judío de los gentiles. Mire, vaya a Hechos capítulo 10 para que entienda un poco cómo Pedro se expresaba de los que no eran judíos. Pero aprendiendo. Pedro era muy honesto, con Pedro usted podía entender rapidito lo que estaba pensando porque él no guardaba él no era muy delicado, él lo decía nomás. Era más fácil entenderlo así según Pedro, ¿ok?
Era de esas personas que decía las cosas claras porque así a él le parecía que era más rápido comunicarse. Bueno, hay algunos que son así, ¿cierto? Tiene que tener un poquito de filtro. Pedro tenía poco filtro, ¿qué quiere que le diga? Mire lo que dice Hechos 10, versículo 28. Cuando Pedro está en la casa de Cornelio y lo reciben con mucho cariño, con admiración, es el apóstol Pedro. Mira lo que le dice Pedro a este grupo de gente que le estaba muy atento escuchando. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ese era Pedro. Ustedes saben lo abominable que es para mí estar aquí. Ese era Pedro, hermano, ¿no? Él era con poco filtro, ¿qué quiere que le diga? Pero Pedro, mira lo que dice el mismo versículo después. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo se lo había mostrado? Recién. Porque hasta ahí Pedro no iba a ir. Pedro no quería ir. Dios tuvo que bajar un lienzo en una visión. Pedro tenía hambre y Dios baja un lienzo con carnes de distintos animales, inmundos y no inmundos. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: Señor, no. ¿Usted sabe que esa combinación no existe? Señor, no. Porque si Él es el Señor, Él está dando una orden. ¿Cuál es la respuesta? Señor, sí. Pero con Dios tenía esa cosa como: no, Señor, no. Y eso pasó 3 veces. 3 veces bajó esa imagen y le dijo a Dios: mata y come. Señor, no. No es buena combinación, hermano. Si Él es Señor, ¿qué tiene que hacer usted? Obedecer. Lo que Él diga, se hace. Eso es señorío. Amén, ¿cierto? Bueno, Pedro dijo que no. Pero Pedro estaba entendiendo algo que para él era nuevo. Él nunca pensó que los gentiles iban a ser parte del reino de Dios. O sea, la iglesia era un misterio que se estaba conociendo recién. Pero el Señor fue cambiando su corazón a tal punto que después Pedro terminó escribiendo y seguro ministrando, muy probablemente ministrando en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si usted quiere saber qué, eso es Asia Menor. Ahí Pedro estaba ministrando fuera de Israel. Qué curioso que un hombre tan judío, pero salvo, entendiera que la gracia de Dios es para todo el mundo. Es como a veces nosotros los bautistas somos tan bautistas que hermanos o personas de una cierta categoría de vida, no, yo no me acerco a ese tipo de personas. Por la gracia de Dios y por la salvación nos damos cuenta que todo el mundo puede ser salvo, ¿cierto? Y no podemos hacer acepción ni excepciones de personas. Todos pueden ser salvos. Y la persona que está allá afuera, que usted piensa que nunca quizás va a cambiar su vida, el Señor se la puede cambiar. Y a veces nos quiere usar, y siempre nos quiere usar a nosotros, para llegar a esas personas. Bueno, 1 de Pedro capítulo 1, aprendemos varias cositas de Pedro en esto. Y aquí viene uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Francamente, yo creo que de nivel del 1 al 10 está como en el 7, en dificultad interpretativa, porque lo mal han interpretado muchas veces. Se da para muchas cosas este versículo. Y mire qué curioso, Pedro apenas se presenta, apenas saluda a quien va a escribirles, y obviamente entendemos que es un contexto, un ambiente difícil, y Pedro plantea inmediatamente una doctrina pesadísima. Mire versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Suena fácil leerlo rápido. Casi quisiera leérselo y pasar de largo al 3. Bendito el Dios. No. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este versículo es meritorio explicarlo porque es un versículo difícil. Hay mucha gente que no le gusta tanto la profundidad de la Escritura, pero ¿cómo vas a pasar por Pedro sin leer este versículo? Este versículo, cada libro de teología que tú hablas de la salvación, te va a tocar este versículo. Todos. Y Pedro inmediatamente pone una doctrina y pone una verdad en la mente de la gente hablando de la salvación eterna. Y lo primero que dice, y lo vamos a ir comiendo de a poco, esto es como un pez o un pescado exquisito, pero con muchas espinas. Entonces hay que irlo comiendo
con cuidado para no atragantarse con alguna espina y morir en el intento. ¿Ok? Elegidos. Primera cosa. ¿Qué significa la palabra elegidos? Porque yo creo que el significado de las palabras te da el correcto entendimiento de pasajes que son como fácil de malinterpretar o de irse a otras conclusiones no correctas. Elegidos, lo voy a leer otra vez este texto. Léalo conmigo para que se le impregne en la mente. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos. La palabra elegidos, si lo quieren anotar por ahí, significa llamados a salir, escoger o seleccionar. ¿De qué está hablando Pedro? Le está diciendo a los que están en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en el Ponto, le está diciendo que ellos son de aquellas personas escogidas por Dios para salvación. Es el mismo término que se usó en Romanos capítulo 8, versículo 33. Voy a leer algunos versículos para que acreciente el término. Este es un término que se usa en la Biblia, Pablo lo usó varias veces y Pedro también. Romanos 8:33, que dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunto, ¿usted es escogido de Dios? El versículo Romanos 8:33 habla de este término, escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Otro pasaje, Colosenses capítulo 3. Colosenses el capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santo y llamado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos como escogidos de Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios tiene personas que ha escogido para la salvación. El versículo dice elegidos y tiene que ver con aquellos escogidos por Dios para la salvación. Dios elige personas para ser salvas. Y dice el versículo elegidos según la presciencia de Dios Padre. Por lo tanto, esta es la obra de Dios Padre, específicamente el Dios Padre. La palabra presciencia significa lo siguiente: destinados desde antes. Este término se usa aquí mismo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Y es importante que lea ese versículo. Ya destinado, hablando de Jesucristo, mire el 19 y el 20, pero en el 20 nos vamos a fijar, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo fue destinado Jesucristo a morir para ser sacrificado? Según la Biblia, antes de la fundación del mundo. Entonces, elegidos según la presciencia, destinados antes. Y le voy a explicar esto, hermano. Mire, la salvación llegó a existir por determinación de Dios, por iniciativa de Dios. Dios decidió salvarnos, ¿cierto? Él hizo el plan. Usted y yo no teníamos idea de perdición versus salvación. Eso lo entendimos porque el Señor tenía un plan de salvación. El plan de la salvación es un plan eterno. Eterno. Antes que la fundación del mundo existiera, Dios ya tenía este plan determinado. Dios ya sabía, antes que el mundo se formara, todo lo que iba a pasar. Todo lo que iba a suceder, Dios ya lo sabía antes de formar el mundo. ¿Qué le parece? Es decir, piénselo así, la caída de Adán y Eva ya estaba, Dios ya lo sabía. Sí. Dios ya sabía el descarriamiento de Israel. Sí. Dios ya sabía que Jesucristo tenía que morir en la cruz. Sí. Él ya sabía que tú te ibas a salvar. Todo lo sabe. Y desde antes que el mundo fuese mundo, Él ya lo sabía. Al decretar Dios que esta salvación existiera y al decretarlo que existiera por adelantado, los cristianos somos conocidos de antemano. Así como Cristo fue destinado antes de la fundación del mundo para ser sacrificado.
¿Qué significa eso? Antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía todo lo que iba a acontecer. Eso tiene que ver con la presciencia. Anticipadamente Dios sabe todo y Dios sabía que nosotros seríamos sus hijos. Ahora, presciencia significa, hermano, en otra forma, que Dios planificó por anticipado. Eso significa realmente presciencia. Dios planificó por anticipado. Así que Dios pensó y determinó por adelantado o predestinó la salvación de cada cristiano. Eso es la presciencia. Hay algunos que toman la presciencia de esta forma. Los que son más arminianos, que le llaman. ¿Se sujetan a qué? Los arminianos son los que tienen esta escuela de Arminio, ¿okay? de un hombre del pasado, ¿okay? Historia. Dice lo siguiente: Dios sabía que yo iba a querer creer, por eso me salvó. Entonces, como Dios sabía que yo le iba a aceptar, por eso me salvó. Y eso es un error, porque eso sería condicionado a mí y no a la soberanía de Dios. ¿Lo entiende? Estoy metiéndolo en doctrina, hermano, a ver si no se ahoga en el proceso. La presciencia no tiene que ver con que, yo sabía que Toño iba a creer. Como yo sé que él va a creer, lo voy a salvar. No, la presciencia tiene que ver con que el plan está hecho y en el plan tengo a Toño para salvarlo. Y yo lo sé porque yo todo lo sé. Presciencia. No se condiciona al hombre, sigue siendo Dios soberano. Pero Dios, como tiene todo el plan, Él sabe que en algún momento de la historia la gente se salvará. Porque Él lo sabe. Y por eso Él ha predestinado. Ese destino fue así porque eso estaba desde antes de la fundación del mundo determinado para ti. ¿Por qué tú has tenido que pasar todo lo que pasaste para ser salvo? Ni idea. Pero yo sí sé una cosa, era necesario para que usted se salvara. Dígame lo que me diga, todos los eventos de tu vida han estado ordenados por Dios para que al fin tú un día llegaras a entender el Evangelio. Eso es presciencia. Anticipadamente Dios conoce su plan. Y en esa elección y en ese conocimiento Dios te eligió y puso un destino para que llegaras un día a conocerle. Eso es presciencia. ¿Lo captó un poquito, no? Bueno, en los años que vaya repasando la Biblia se va dando cuenta. Presciencia significa que Dios planificó por anticipado todas las cosas. Dios decreta todo, hermano. Miren, no pasa nada en este mundo que Dios no lo sepa y que Dios no lo permita. No pasa nada. A Dios nada se le ha ido del control. Ahora, otra cosa mala que piensa la gente. Algunos llegan a razonar en esto y se ponen a pensar en lo siguiente. Dicen esto: si Dios determinó que algunos fueran elegidos, entonces Dios también tiene que haber determinado que algunos fueran condenados. Y inventaron la doctrina de la predestinación para condenación. Porque ellos sacaron la conclusión, bueno, si Dios elige a algunos para ser salvos, tiene que haber elegido a algunos para perderse. El problema es que no existe un versículo así. Dios nunca ha enseñado eso. Dios enseña que sí somos predestinados para salvación, que Él sí nos salva por la presciencia, pero no hay ni un versículo que diga que Dios nos ha predestinado para condenarnos. Porque Dios no quiere la condenación del hombre. Dios quiere que el hombre se salve. Y de hecho, usted lee la Escritura, Dios siempre nos llama a ser salvos. Dios no es esquivo para la salvación. Es ahí que algunos hacen de esta doctrina una cuestión fatalista. La elección lo hacen como algo fatalista diciendo, ¿y Dios? ¿Y si Dios no quiere conmigo? ¿Y si Dios no me quiere salvar? Entonces yo estoy perdido eternamente, porque si Dios no me quiere salvar, entonces, hermano, no se cuestione si Dios le quiere salvar. Dios quiere salvar. Dios siempre quiere salvar. Y si usted es de aquellas personas, Señor, yo quiero estar seguro contigo, Dios te dice, tranquilo si estás conmigo. Porque Dios no es el esquivo para salvar, es el hombre que no quiere ser salvado. Es el hombre que en su naturaleza se aleja de Dios, pero si hay alguien que anhela a Dios, ¿qué dice la Biblia? El que viene a mí, yo no lo echo fuera.
Entonces, hermano, no se preocupe. Si usted es una persona que quiere ser salvo, será salvo. Porque Dios no te va a echar afuera. La salvación no es fatalismo, es esperanza para todo el que la quiera. El día viernes fui a predicarle a esta ancianita que les pedí oraciones jueves. Una mujer de 93 años. Tumor en su ojo que se había expandido, había perdido este oído y le quedaba la mitad bueno de este otro. A 5 centímetros de ella tuve que hablarle el evangelio. Pero son esas escenas que a ti te dan compasión. Porque en cualquier minuto esa alma podría partir a la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo lindo? Que Dios también la quiere salvar a ella. Le hablé del evangelio. Y en algún momento le dije, usted quisiera pedirle perdón a Dios para que Él le perdone de verdad. Y dice, sí. Mire, hermano, con una expresión muy tierna de una anciana de 93 años, sí, oremos, yo quiero pedir perdón. ¿Usted cree que Dios salvó a una persona así? Día por medio se le iba la onda a la abuelita, según su hija. Me dijo lo siguiente la hija, mira, si te entiende algo, pero haga lo posible. Y yo hice lo posible y Dios hizo lo imposible. Porque le empecé a hablar y entendió todo. Después le hago la última pregunta, es esa que uno siempre hace ahí por si acaso. Si usted se muere, ¿dónde se va? Al cielo. Al cielo. Porque le pedí perdón a Dios. Fueron 10 minutos, hermano. Yo transpiré como nunca predicando. Porque fue un esfuerzo para hablar fuerte, claro, las palabras más escogidas para poder en 10 minutos que ella podía estar ahí escuchando atenta. Le digo algo, se concentró para escuchar y respondió todo adecuadamente. Yo creo que Dios, quizás no le prediqué toda la teología que uno quisiera, ¿cierto? No, solo le dije, mire, si usted le pide a Jesús y cree en Jesús y le pide perdón y le pide que Él esté en su corazón, Él la va a salvar. ¿Usted cree que Dios la va a salvar? Hermano, si Dios lo único que quiere, clama a mí, te responderé. Búscame y me hallarás. Golpea la puerta y yo te abro. El Señor está, de hecho hay un pasaje en los evangelios que dice, fuérzalos a entrar. Entonces uno va y les predica, oye, ¿quieres creer? Y si la gente quiere creer, ¿usted cree que Dios va a ser esquivo? No, no, Dios ama al pecador. Dios lo ama. Así que hermano, con confianza predica, porque Dios ama a la gente, Dios la ama. Elegido según la presciencia de Dios Padre. ¿Se fija? Ya entiende lo que es la presciencia, ¿cierto? No tanto, pero de a poquito. Bueno, la presciencia. Dios, hermano, no ha predestinado para condenación a nadie. Dios ha predestinado para salvación, pero no para condenación. El verso 2 sigue diciendo, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué significa santificación? Aquí aparece la segunda persona o se identifica el Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos a Dios Padre, ahora el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Dios Padre dice que nos eligió y en santificación del Espíritu Santo. O en santificación del Espíritu, como dice allá. La palabra santificación significa apartar. Y quiero decirle dos cosas que ha hecho el Espíritu Santo para ser salvos nosotros. Primero, el Espíritu Santo nos apartó del pecado. Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Se acuerda que cuando usted empezó a conocer a Jesús, o en ese proceso de recibir a Cristo en su vida, tú empezaste como a desasociarte del mundo? Como miras el mundo, dicen, no es lo que yo quiero. O sea, empezó a sentir un peso en su alma de que no, esta no es mi vida, no quiero que sea así mi vida. Y empezó a sentir una carga con Dios diciendo, no, yo sé que con Dios estamos mal porque no he arreglado. O sea, sentía ese peso, esa necesidad, esa urgencia de arreglar cuentas con Dios. ¿Quién hizo eso? ¿Fue algo tuyo? Sí, nunca es nuestro, hermano. Fue Dios. Espíritu Santo, convenciéndote de tu estado espiritual y de tu estado eternal. Mire Juan 16:8.
Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo. Y en ese minuto estábamos en el mundo, ¿cierto? Qué manera de estar en el mundo, ¿cierto? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado somos pecadores, de justicia es justo que yo soy declarado pecador porque sí soy un pecador. Y de juicio, yo me voy al infierno, justamente porque soy un pecador. No tengo nada que reclamar. Y su conciencia se lo decía. Sé que estoy condenado porque sé que soy un pecador. Y es justo que Dios me manda al infierno. No tengo justificativo. Cuando Pedro dice elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, es que el Espíritu Santo obró de tal forma que nos apartó primero del pecado para llegar a ser justificado. Es decir, empezó a poner en nosotros amonestaciones, a urgencia de arreglar cuentas con Dios. Arreglamos las cuentas con Dios y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas de forma permanente para llevarnos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso después de convencernos? Convertirnos progresivamente en personas santas. Así como me convenció de que yo necesitaba arreglar mis cuentas con Dios, también hoy día me convence que yo debo caminar con Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Me encantó este pasaje estudiarlo. Hay palabras en español que se pierden un poco el brillo, pero cuando usted va a griego, brillan otra vez con una intensidad increíble. Se lo explico. Gálatas 5:16. ¿Entiende lo que es la santificación por el Espíritu Santo? Nos llamó del mundo, nos apartó del mundo, poniendo en nosotros la necesidad de arreglar cuentas, de saberme condenado y necesitaba arreglar mis cuentas con Dios. Y ahora que ya soy justificado, cuando entra la justificación, entra inmediatamente el proceso de la santificación en mí, el deseo de ser santo. ¿Por qué usted quiere ser santo? Porque tiene dentro de usted al espíritu de santidad. Si no, usted nunca quiere ser santo. Y eso es una buena medida para saber si somos salvos. Si usted anhela ser santo, por ejemplo, si usted anda en el mundo y se siente incómodo, se siente mal, si usted está en un pecado particular y usted dice, no, es que esto no es para mí, yo no quiero esto, yo amo al Señor y se tortura, usted puede saber que el Espíritu Santo está ahí que no lo deja tranquilo. Pero cuando el chancho vuelve al barro y se goza en el barro y disfruta, ay, que te había echado de menos, y eso, ese nunca nació de nuevo, hermano. Ese es un pecador todavía, no arrepentido, no arrepentido. No siente nada, no siente nada más que gozo de estar en su barro de nuevo y lo que más le pesaría es salirse de ahí. No ha nacido de nuevo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Se fija que un creyente, hermano, el llamado después de ser salvo, ¿cuál es? Andar. La palabra andar, mire en griego lo que significa, dar un paseo o pasearse. Eso es la palabra en griego, pasearse. Pasearse, ahora, ¿cómo lo leeríamos? Digo pues, pasearse en el Espíritu. ¿Qué significa? Comunión. En el Antiguo Testamento se diría de esta forma, caminar con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Qué sería para nosotros? Caminar en el Espíritu Santo. Camina en Él. ¿Qué significa? Lleno de Dios. En términos prácticos, Señor, guíame. Quiero salir de mi casa hoy día lleno de ti. Se sube al auto o a la micro, Señor, cuídame. Yo quiero hacer tu voluntad. Viene la tentación, Señor, guárdame. Yo no quiero pecar. Señor, ayúdame a entender tu palabra. O sea, hablo con Él y estoy con Él y camino con Él todo el día. Paseo con Él y siento el deseo de pasear. Esa expresión pasearse es como disfrutar, pues, hermano. Nadie pasea apurado, ¿cierto? O usted saca a su señora, ya mira, tengo 5 minutos, ya paseemos, vamos. No, pues eso es hacer deporte, es otra cosa. Cuando usted pasea es una actitud grata, de paz y de disfrute con la persona que anda paseando. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo cuando los creyentes andan en el Espíritu Santo. Porque tú lo vas a encontrar y donde lo encuentras en una actitud de llenura espiritual. Siempre andan con Dios.
Y se les nota que caminan con Dios. Es precioso eso. Pero mira después, y no. Esa palabra no queda corta en español porque este no es una doble negación en griego. Hou-me. Son dos palabras. Y lo mejor para leerlo sería nunca jamás. Esa sería la mejor expresión. No, sino nunca jamás. Mi hijo me está negociando que vuelva a pasarle un celular que le tengo escondido, enterrado bajo tierra. Y me pregunto, papá, ¿me lo vas a devolver? Déjame pensarlo, le digo. Lo pensé y al otro día me dijo, papá, ¿y lo pensaste? Sí, lo pensé. No. Le pareció terrible esa respuesta. Yo no le dije que le iba a decir que sí. Yo solo le dije que lo iba a pensar. Y al pensarlo, mi respuesta es no. Sin embargo, cuando uno dice que no, parece que a la gente le suena como no, pero a lo mejor. Y es así como leemos la Biblia nosotros. Aquí dice la Biblia, y no satisfagáis. Pero sería diferente leerlo, y nunca jamás. Si yo le hubiese dicho a mi hijo, hijo, lo pensé, y nunca jamás, quizás hubiese sido más claro y no hubiese seguido por la escalera diciendo, pero papá piensa. Qué determinante, ¿o no? Mira la expresión en griego, nunca jamás. Ahora leámoslo así. Digo pues, pasear en el Espíritu, y nunca jamás satisfagáis los deseos de la carne. ¡Wow! No tienes opción. A veces el no ya es como débil hoy día, pero en griego es determinante. Nunca jamás lo hagas. Nunca jamás lo hagas. Nunca jamás. Si los creyentes entendiéramos el griego allí, sería más linda nuestra vida espiritual. A nosotros nos encanta que nos digan no con esperanza que sí. Y ya hay cosas que Dios sí las va a permitir en nuestra vida en cierto minuto y manera y forma. Pero hay otras que Dios dice nunca jamás lo hagas. Y lo que dice que nunca jamás debemos hacer es satisfacer los deseos de la carne. Nunca jamás. Eso nos pone inmediatamente cuando estamos queriendo satisfacer algo, pecado. Nunca jamás lo haga. Nunca jamás. Eso es muy determinante, muy claro para nosotros. ¿Y sabe que el Espíritu Santo eso hace cuando usted camina con el Señor? Él pone en tu corazón esto. Nunca jamás lo hagas. Él pone peso de santidad. Y ser santo, hermano, es ser radical con las cosas. Y uno tiene esa fuerza de ser radical solo cuando está lleno del Espíritu. ¿Se ha fijado en su vida? Cuando usted está lleno del Espíritu, siempre le dice al pecado, no, nunca jamás, no quiero nada contigo. Pero cuando no estamos llenos, lo voy a pensar. Estar lleno del Espíritu Santo te hace ser determinante con el pecado. No queremos jugar con el pecado cuando estamos llenos. Queremos parecernos a Cristo. Y mira que hay poder en un creyente como nosotros cuando determinamos esto. Ok. Puede leer Gálatas 5, 16 en adelante. Déjeme terminar el versículo 2 porque si no, no avanzamos mucho. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Entendió eso? Santificación del Espíritu. Espero que haya sido bien exhortado con esa santificación del Espíritu. Nos llamó del mundo. Y después que ya nos llama del mundo, nos llama a ser santos. Y nos da la capacidad para ser santos. El Espíritu Santo. Y después dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Se fija que por la gracia de Dios, como fuimos elegidos por Dios Padre, y esa fue la razón de por qué un día el Espíritu Santo obró en nosotros para apartarnos del mundo y buscar a Dios. ¿Terminamos en qué? En la obra perfecta de salvación, rindiéndonos en obediencia a Jesucristo. El Padre me eligió, el Espíritu Santo me llamó y por estas dos causales todo tiene que ver con ser elegido. Si yo fui un elegido de Dios,
En el momento que Dios decidió eso antes de la fundación del mundo, Dios me ha dado la posibilidad que el Espíritu Santo me santifique, me aparte del pecado, me llame a santidad. Y eso ha terminado ¿en qué? En obediencia, como dice ahí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como Él obró desde la eternidad, estuvo trabajando, llegó a mi vida el Padre con esa elección que Él tuvo para mí. El Espíritu Santo obró. ¿Y en qué se concluyó todo esto? En la obediencia al Evangelio. Creer en Jesucristo, obedecerle, seguirlo, hacerle caso a Él, quedarme de su lado para siempre hasta que la muerte nos lleve con Él. Eso es increíble. El versículo es un versículo fascinante, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rendirnos en obediencia, eso es la palabra obedecer ahí. Ser rociados, ¿qué significa eso de ser rociados con la sangre de Jesucristo? El apóstol Pedro usó una práctica ceremonial aquí. Pedro hace alusión a una práctica judía de rociamiento, la cual tiene su origen en el Antiguo Testamento. En Números capítulo 19 aparece esta historia. ¿Cómo era la ceremonia? Una vaca tierna era degollada y consumida por el fuego. Luego de eso, la ceniza era mezclada con agua para ser rociada sobre aquellas personas que se habían contaminado. Era un rito de purificación. Y en la analogía para nosotros, ¿qué queda? Que el sacrificio de Cristo y su sangre eran el nuevo y auténtico rociamiento para una purificación eterna. Cuando Jesucristo muere y nosotros le creemos, se hace ese rociamiento, pero es eterno. Esa purificación de nuestra vida se dio en el momento que creímos en el sacrificio de Cristo. Y ese rociamiento, ¿qué significó? Limpieza eterna para nosotros. Usted sabe que hoy día usted, si se muere, ¿dónde se va? ¿Dónde se va? Al cielo. ¿Por qué se va al cielo? Porque un día el Señor ejecutó esa limpieza por tus pecados. Si ya creíste, el Señor a ti te recibe limpio. ¿Limpio de qué? De todos tus pecados. Ese rociamiento fue eterno para nosotros. ¿Nos limpió? Absolutamente. Usted no tiene nada que llegar al cielo a dar cuenta de sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya los perdonó todos. Hay gente que todavía en la iglesia no entiende algo. Dicen que cuando se mueran van a tener que ir a darle excusa al Señor. Allá dicen, Señor, perdóname por este pecado o lo otro. Los pecados tuyos y míos están todos perdonados en la cruz del Calvario. Los pasados, los presentes y los futuros. Hay gente que dice lo siguiente, la salvación se pierde. Pero si se pierde la salvación, entonces el Dios que cree en estas personas es bastante corto de vista. ¿Por qué? Porque si se pierde la salvación, entonces hay pecados que la pueden hacer perder. Y si hay pecados en el futuro que yo voy a cometer que me la pueden quitar, entonces Dios no sabía de eso. Entiéndalo bien, mi querido hermano, cuando Dios nos salvó, Él vio toda tu vida, de tu nacimiento hasta tu muerte. Y a pesar de todo lo que sabe de nosotros, decidió perdonarnos. No te perdonó por tu pasado ni solo tu presente, también perdonó tu futuro. Qué triste es que los creyentes, entendiendo esto, se pongan a pecar. Diciendo, bueno, si soy perdonado, pequemos. ¿Qué le dijo Pablo a los romanos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre pensar así? Creyente, Dios te ha salvado ¿para qué? Para ser santo. Eso es lo que hablamos recién, ¿cierto? Para ser rociados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa purificación que ocurre en la persona que cree en Jesucristo es eterna. Usted no tiene que andar peleando más porque si soy o no soy perdonado. Si Cristo te salvó, eres absolutamente limpio en tu posición. Ahora tienes que ser limpio ¿en qué? En tu práctica. ¿Tienes la capacidad de vivir en santidad? Sí. ¿Por qué? Bueno, tienes al Espíritu Santo contigo. Entre paréntesis, ser santo, hermano, no significa que usted no peca, significa que es alguien que no quiere pecar. Lamentablemente pecamos todavía, ¿cierto? Pero el corazón de un creyente es que no quiero pecar. Y cuando peco, pido perdón. Confieso y me aparto de mis pecados. Persona que quiere vivir en sus pecados tiene que pensar bien si realmente tu relación con Cristo es genuina. Porque vivir en el pecado, ¿qué significa? Bueno, según 1 de Juan dice que la simiente de Dios no me deja pecar, no me deja vivir en el pecado. No es que no peco una vez, pero no vivo en el pecado.
Persona que vive en el pecado, ¿dónde está la simiente de Dios que no te permite, que no te deja permanecer en el pecado? ¿Dónde está? Entonces necesitas pensar en eso si permanentemente estás en tus pecados. Termino con el versículo y con este estudio. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro sabe lo que quería: animar a estas personas que lo habían perdido todo. Quizás su patria, quizás sus cosas, quizás su familia. Y el apóstol Pedro quería animar a los creyentes del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quería animarlos a decirles algo: el Señor nos salvó por gracia. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y eso debe multiplicar, ¿qué cosa? La paz que tú puedas sentir. Fíjese que dice gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sabe que cuando uno entiende más lo que es la salvación y lo que Cristo hizo por uno entiende, se le multiplica la gracia, no porque haya más gracia de salvación, sino porque uno se entiende más salvo? O sea, porque lo entiendo, no es que sea más salvo, pero me entiendo lo que soy. Y eso me da aumento de paz, porque sé que mis cuentas con Dios están arregladas. Creo que Pedro le está diciendo gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia de Dios y la paz de Dios se aumentan no solo por el factor aumento, sino por el factor entendimiento. A más me entiendo yo lo que Dios ha hecho por mí, más entiendo la gracia inagotable y la paz increíble, inconmovible que Dios me da. Por eso creo que Pedro le dice gracia y paz os sea multiplicada, hermano. Ya que les planteó esta tremenda verdad, creo que la gracia y la paz se aumenta, se multiplica. Porque la palabra aquí multiplicar realmente significa abundar. Abunde la gracia y la paz en vosotros. Y espero que esto le haya dado a usted más gracia y más paz, sabiendo que sus cuentas con Dios han sido arregladas. Y si no las has arreglado, no te demores, arréglalas hoy. ¿Por qué? ¿Porque el Señor quiere salvar? Por supuesto que quiere salvar. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por todos los que llegaron a escuchar este sermón hoy. Yo te alabo porque tú eres misericordioso. Veo en este pasaje, Señor, la Trinidad actuando a favor de nosotros. Dios Padre, el Espíritu y Jesucristo aparecen en este pasaje. Es un pasaje lleno de teología. Y a algunos le parecería que la teología, Señor, es algo difícil, pero la verdad que aquí nos damos cuenta que la teología es algo maravilloso. Esa enseñanza profunda de tu palabra que nos enseña que tú desde antes de la fundación del mundo planificaste todo. Aún la muerte de tu amado Hijo Jesús por nosotros. Señor, gracias. Gracias porque ¿por qué tenías que tú determinar que tu Hijo muriera por nosotros? Lo hiciste de puro amor, de pura gracia. Tu misericordia ha sido grande para nosotros. Quizás Pedro, Señor, usa esto para darle inmediatamente a los hermanos que habían perdido muchas cosas materiales, darle la perspectiva correcta, que ellos son ricos en lo espiritual. Que no importa lo que perdamos en lo material, aún esta vida sin Jesús no tiene ni un valor. Yo te agradezco porque al entender este pasaje, la gracia y la paz tuya aumenta en nosotros, abunda en nosotros. Porque sabemos y nos sentimos amados por ti. No solo en esta vida, nos amaste desde antes que el mundo fuese. Y ahora entendemos quizás nuestra vida de otra forma. Todo lo que permitiste en ella, las cosas buenas y malas que nos vinieron, todas fueron para que pudiésemos conocerte a ti. Tú predestinaste nuestra vida para bien, porque llegamos a la salvación. Entendemos, Señor, que tú amas a la gente que está perdida. Tú no predestinaste a nadie para condenarle. Has predestinado para salvar. Y tu corazón siempre está abierto a recibir a aquel que te busca. Aquel que te llama, tú le abres. Y aquel que está cansado, tú lo recoges. Y el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Tú eres un buen Dios. Eres un Dios eternamente comprometido con tu misericordia. Gracias, Señor, por ello. Gracias por este tiempo hermoso que nos regalas de agradecerte y de valorar lo que tú haces por nosotros. Con sus ojos cerrados, ¿eres salvo? ¿Y realmente estás seguro de eso? Si no, ¿te gustaría hoy día ser salvo? Mira qué sencillo. ¿Te gustaría salvación? Yo estoy seguro de ofrecerte eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sí te quiere salvar. ¿Hay alguien aquí que le quiere pedir salvación a Jesús?
Levanta tu mano y bájala rápidamente. Amén, amén, gloria a Dios. Baje su mano. ¿Hay alguien más que dice: yo quiero pedirle salvación a Jesús? Sé que Él me ama, sé que Él me va a recibir. ¿Hay alguien más que dice: yo le pido la salvación hoy día al Señor? Ora conmigo si quieres pedir esa salvación. Dile: Señor, ahora entiendo que tú quieres salvar. Te entrego mi corazón. Sálvame, sálvame. Yo creo en ti. Señor Jesús, tú eres mi Señor hoy y mi Salvador. Me entrego a ti con todo mi corazón. Quiero ser tu hijo. Dios, quiero ser tu hijo. Gracias por enviar a Jesús a mi corazón. Ayúdame a vivir para ti. Y sé que lo harás, porque el Espíritu Santo estará en mi corazón. Y ahora, de ser justificado, seré santificado. ¿Alguien oró así? ¿Puede levantar su mano y bajarla? Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que oró de esta forma? Amén, qué bueno. Querido Señor, muchas gracias. Tú conoces los corazones. A ti nada se te oculta y tú sabes si aquí hay fe o si hay rebelión en las personas. Tú lo sabes. Pero tu preciosa palabra siempre da el mensaje claro. Gracias por usar este tiempo. Gracias porque eres bueno. Te bendecimos, Señor, por la salvación eterna que tú nos has regalado. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es esa purificación eterna que hemos recibido por creer. No por hacer nada, sino por creer en aquel Cristo que es nuestro Señor y Salvador. Te bendecimos por este lindo tiempo en el nombre de Jesús. Amén.